Hola, amados hermanos en Cristo. Un gozo para mí volver a estar con ustedes en este día, para tener el privilegio de compartir la palabra del Señor y saber que Él es quien quiere que hoy llevemos este mensaje para darle gloria a Él y honra a Él. Entonces quisiera que oráramos para poner primeramente en manos de Él este estudio de la palabra del Señor y que Él sea guiándonos, sea dirigiéndonos en todo lo que vamos hoy a aprender de Él. Y gracias a ustedes también por estar aquí, gracias por disponer de su tiempo para escuchar su palabra. Sabemos que nosotros simplemente somos instrumentos. Entonces oramos, mis hermanos. Gracias Dios, te damos, y Rey bueno, por que hoy nos quieres enseñar algo más de tu manual de vida, Señor. De ese manual que es hermoso, Señor. De ese manual que nos instruye, Señor, allí en todo, Padre Santo, para poder llevar una vida como tú quieres, como tú deseas, Señor, para tu gloria y honra, Señor amado. Gracias por ello, gracias porque eres tú, Señor Dios del cielo, quien nos guía y nos dirige. Hoy pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija y nos dé sabiduría, Señor, también que podamos estar concentrados, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y para verla, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, el Santo Espíritu, quien nos va a dar entendimiento, Padre, y sabiduría para obedecerla, Padre. Ayúdanos en ello y dejamos a tus pies esta oración. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy quisiera preguntarles algo que de pronto nosotros no hacemos, o algo que de pronto deberíamos hacer siempre. Eh, de pronto nos examinamos día a día nuestro corazón, ¿cómo está? ¿Será que examinamos día a día cómo están nuestras intenciones o las cosas que queremos hacer para el Señor? De pronto a veces pasamos un pensamiento, un mal pensamiento por alto y decimos, el Señor ya perdonó ese pecado, o ya lo... y no examinamos que eso el Señor lo está viendo como pecado. Y eso es lo que quisiera que hoy podamos ver a la luz de la palabra, cómo debe ser ese filtro, cómo debe ser ese examinar día a día en nuestro corazón. Cómo podemos hacerlo para día a día andar como el Señor quiere y haciendo la voluntad de Él. Entonces quisiera que me acompañaran en Salmos 139, versículos 23 y 24. Salmos 139, versículos 23 y 24. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas día a día, mis hermanos. Y hay cosas en nuestra vida que necesitan también de la guía y la instrucción del Señor. Por eso necesitamos aún depender de Dios en eso. Entonces, lo que dice allí en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es allí el salmista escribiendo. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mire cómo el salmista allí, o Dios mismo, está diciéndonos, ¿quién es el que puede examinar nuestro corazón? ¿Quién es el que puede dar un verdadero diagnóstico de cómo estamos haciendo las cosas? Allí muy claramente lo está diciendo la palabra del Señor, mis hermanos. Dice, examíname, oh Dios. O sea que a la luz de la Biblia, de la palabra del Señor, ¿quién es el que nos puede examinar de una forma que verdaderamente vamos a ver lo que está mal en nuestra vida? Simplemente, y nadie más lo puede hacer sino Dios. Pero entonces diremos, ¿cómo lo vamos a hacer en este tiempo si Dios ya no habla de una forma directa a cada uno de nosotros? Pero sí nos está hablando de una forma directa. Por medio de su palabra podemos examinarnos cómo estamos haciendo cómo estamos haciendo las cosas, cómo están nuestros pensamientos, cómo están las intenciones de nuestro corazón en todo lo que hacemos. Entonces allí empieza diciendo, examina, oh Dios, mi corazón. Debemos entender algo, mis hermanos.
y es muy claro. Y la misma palabra de Dios nos lo dice, que nuestro corazón es engañoso. En nuestro corazón hay perversidades, hay maldad, hay de todo, mis hermanos. Pero muchas veces, a nuestro parecer, no lo vemos así. O a nuestro modo de ver las cosas, o a nuestro modo de examinarnos, no vemos las cosas así. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Vamos a ir a Jeremías 17, versículos 9 y 10. Que esa es la misma palabra de Dios quien nos muestre que cómo es nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón. Dice allí la palabra de Dios en Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es la forma que podemos examinarnos o que alguien nos dé un diagnóstico de cómo estamos nosotros? La misma palabra allí en Jeremías nos está diciendo. Primeramente nos dice que nuestro corazón es engañoso. Hay que entender eso, mis hermanos. Hay que entender que nuestro corazón, como lo dice allí, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y sigue diciendo el versículo, yo Jehová, versículo 10, allí. Entonces, ¿quién es el único que puede conocer verdaderamente y darnos ese diagnóstico de cómo estamos nosotros? Dios. Dios es el único que puede mostrarnos verdaderamente cómo estamos y cómo está nuestro corazón, cómo está haciendo nuestro corazón las cosas, cómo estamos haciendo verdaderamente lo que hay en nosotros. Dios, ese es el único. No hay otro, mis hermanos. La misma palabra del Señor nos lo está diciendo. Entonces hay que entender que hay cosas que tenemos secretas, hay cosas que tenemos ocultas allí y que muchas veces no queremos decírselas a nadie. Al mundo lo podemos engañar, mis hermanos. A Dios no. Dios conoce verdaderamente nuestro corazón. Dios conoce verdaderamente lo que hay allí. Por eso Él es omnisciente. Él todo lo sabe, mis hermanos. Él todo lo sabe, mis hermanos. No podemos engañar a nadie. Podemos engañar a todo el mundo, menos a Dios. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado, porque Él es quien verdaderamente puede darnos ese diagnóstico, puede darnos ese examen y decirnos estamos mal. Muchas veces vemos de pronto a veces una mentira como algo que pasó y ya, y lo dejamos así. Pero Dios no lo ve de esa forma. O cosas que hacemos de pronto que no son justas y las vemos de una forma liviana. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo allí, mis hermanos, examíname, oh Dios. ¿Será que estamos pidiendo al Señor eso? Recordemos que estos estudios que estamos viendo es lo que Dios quiere que hagamos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pronto que hay incertidumbre, para saber qué realmente yo puedo brindarle a Dios. Si verdaderamente lo que le estoy dando a Él es verdaderamente de corazón, vale la redundancia, o simplemente lo estoy haciendo por hacerlo. Entonces, mis hermanos, el corazón de nosotros es engañoso. Debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado que nuestro corazón es algo engañoso. Y continúa diciendo allí, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Parte del versículo 23 dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mis pensamientos.
¿Quién es el que conoce verdaderamente todo lo que hay en mi mente? Todo lo que sale, todo lo que ve mis ojos y lo que pienso. Volvemos allí, ahí mismo a la palabra. Vamos a ir allí para que sea la misma palabra del Señor quien nos diga. Salmos 49, versículos 11 y 12. Vamos un poquito más atrás allí en la Biblia. Salmos 49, versículos 11. Salmo 94, versículo 11 y 12. Salmo 94, versículo 11 y 12. Y dice la palabra de Dios allí. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Entonces, ¿quién es el que conoce todo lo que sale de nuestra mente? Todo lo que vemos y pensamos y decimos, esto es de esta forma. O de pronto, esos pensamientos que son corruptos, esos pensamientos que son pecado, ¿quién los conoce? Dios mismo. Dios es el único que conoce verdaderamente esos pensamientos que hay en nosotros, esos pensamientos que no son buenos, mis hermanos. Entonces podemos entender que no vale nada el estar engañando a Dios, porque Dios no puede ser engañado. Muchas veces pensamos eso y creemos que estamos engañando a Dios, que podemos engañarlo, pero no lo podemos engañar, mis hermanos. Él conoce todo. De pronto porque no expresamos eso que pensamos, decimos no, ya el Señor, de pronto no, el Señor lo sabe, mis hermanos. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso que nos está diciendo allí la palabra de Dios? Versículo 12 dice, bienaventurado, hay bendición, hay gozo. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Por eso hay un propósito de ese examen, de ese examinar Dios día a día en nuestro corazón. Hay un propósito. ¿Para qué de pronto decimos, ay Dios, examíname? No, allí el salmista muestra un propósito para que eso dé un fruto y, y haya un cambio en nuestras vidas a diario. Por eso allí también en ese salmo dice, bienaventurado el hombre a quien tú Jehová corriges y en tu ley lo instruyes. Si cambiamos de pronto ese bienaventurado, sabemos que bienaventurado es gozoso o es bendición, podemos decir, gozoso el hombre o bendecido el hombre a quien tú Jehová corriges y en tu ley instruyes. O sea, mis hermanos, hay bendición al saber cuando el Señor conoce nuestros pensamientos, cuando nos examina, cuando nos muestra verdaderamente a nosotros cómo somos. Hay una bendición para eso. Qué hermoso la palabra del Señor. Qué hermoso lo que nos está mostrando allí la palabra de Dios. Qué hermoso porque Dios nos pone frente a un espejo y nos muestra verdaderamente cómo estamos siendo nosotros. Cómo estamos verdaderamente mostrando las intenciones que hay en nosotros. Entonces, mis hermanos, el Señor, como lo estábamos viendo allí, Salmo 23 y 24, dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24, dice, y ve si hay en mi camino de perversiones. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversiones y guíame en el camino eterno. Finalmente allí, mis hermanos, el Señor está señalando cualquier cosa que le ofenda y que guíe el camino que Dios quiere que tengamos. Dios nos está mostrando, es examinar, nos quiere examinar a nosotros mismos, nos quiere mostrar verdaderamente para poder que empecemos a mostrar un cambio en nuestra vida, un cambio gradual. Por eso el Señor cuando cuando empecé estos estudios,
es lo que quiere Dios que hagamos en momentos difíciles, en momentos de pronto de angustia, en momentos de aflicción. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Que nos examinemos, mis hermanos, que podamos ir a Él, como lo miramos hace un estudio atrás, ir a Él, poner la mirada en Él, como también lo estuvimos viendo en otro estudio atrás, que podamos ver a Él y pedirle a Él en oración todo lo que hay en nuestro corazón, decírselo. Pero hoy quiere el Señor que podamos examinar nuestro corazón y que Él mismo nos muestre cómo debemos andar, cómo debemos ir. Por eso Él dice allí, está diciendo el salmista, dice, y guíame en el camino eterno. El salmista está pidiendo dirección en su vida, está pidiendo un cambio en su vida, está pidiendo algo que Dios haga para poder ir en la voluntad de Él. Entonces, mis hermanos, aquí vemos y reconocemos ante nuestro Señor Jesucristo que estamos mal. Que si verdaderamente hacemos este examen día a día vamos a Él con un corazón humillado, con un corazón dependiendo de Él, con un corazón diciendo necesito de ti, Señor. Él verdaderamente no, Él nos va a mostrar a la luz de la palabra cómo estamos. Entonces, mis hermanos, Dios nos quiere mostrar correctamente y señalar el camino que debemos seguir. Por eso quisiera que fuéramos un momento, Salmo 25, capítulo 4, Salmo 25, versículos 4 y 5, perdón. Salmo 25, versículos 4 y 5. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios. Dice Salmos 25, versículos 4 y 5. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Si ven, mis hermanos, nos dice, enséñame 2 veces allí. Nos está mostrando la palabra de Dios 2 veces, enséñame. Y cuando está hablando de enséñame, es que Dios quiere guiarnos por el camino que Él sabe que es mejor. Por ese camino que Él sabe que es la voluntad de Él. Y termina allí diciendo este versículo. Dice, en ti he esperado todo el día. La esperanza en nosotros es que debemos depender de Él, mis hermanos. Por eso cuando dice allí el versículo 5 dice, en ti he esperado, una dependencia total de Dios, una dependencia de que esperamos en Él ser guiados, ser dirigidos y ser día a día, que Él nos muestre ese camino por donde debemos ir. Entonces, mis hermanos, hay cosas que no son agradables ante el Señor, ante los ojos de Dios. Pero la única forma que podemos verlas que no son agradables ante Dios es examinándonos a nosotros mismos por medio de su palabra. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser examinados día a día y que eso sea algo que podamos ir y decirle ante Él, Señor, muéstrame lo que estoy haciendo mal. Muéstrame por medio de tu palabra. Necesito saber para poder corregir eso y andar por tu camino. Pero eso es la única forma que podemos hacerlo, es con un encuentro personal día a día con el Señor. No hay de otra forma, mis hermanos. Y usted, querido amigo, si hoy está viendo este video y dice, yo quiero cambiar mi vida, quiero tener un cambio en mi vida. Sí, la única forma de poder cambiar su vida es por medio de Cristo. De entregar su vida a Él. Y le hago esa invitación, entregue su vida a Cristo. Reconozca que es un pecador que necesita de Cristo.
pero entregue su vida a Él y dígale: necesito de ti, Señor. Crea en lo que hizo en la cruz, en ese sacrificio que hizo Él, que allí pagó todos nuestros pecados y que por medio de creer eso que Él hizo en la cruz, va a haber una nueva vida en Cristo. Entonces su vida va a dar un giro de 180 grados y va a caminar contrario a lo que venía caminando. Esa es la invitación. Entregue su vida a Cristo hoy y podrá experimentar ese cambio que Dios va a hacer en su vida, que solo Dios puede hacerlo. Bueno, mis hermanos, entonces que el Señor nos ayude, que podamos poner en práctica esto, examinarnos día a día para darle gloria a Él y para poder empezar a cambiar lo que estamos haciendo mal. Vamos a orar. Rey bueno, te damos gracias, mi Señor, porque hoy nos muestras en tu palabra, Padre, que nuestro corazón es engañoso, Padre, que somos, Señor, que no hay nada bueno en nuestro corazón, que necesitamos depender de ti día a día. Ayúdanos, mi Señor, a depender de ti, Señor, y ser guiados por medio de tu Espíritu Santo para que haya un cambio, Señor, en nuestra vida. Que tú, Señor, seas glorificado. Ayúdanos a ello en Cristo Jesús. Amén. Chao, mis hermanos, que el Señor les bendiga.